El primer paper a tratar tiene como título 4 hechos sobre el capital humano. Como sinopsis, esto muestra una serie de puntos de vista sobre la economía global. Se analiza el papel de la deuda pública en el sostenimiento del crecimiento económico y la recuperación económica. El capital humano. El capital humano explica al menos un tercio de la variación de los ingresos laborales dentro del país y menos de la mitad de la variación entre los países. Estas inversiones en capital humano tienen altos rendimientos económicos durante la niñez y la adultez temprana. Busca desarrollar habilidades fundamentales como la lectoescritura y la aritmética, y los recursos suelen ser la principal limitación. Hay habilidades de orden superior como la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Son cada vez más valiosas y la tecnología para producir estas habilidades no se comprende bien. Como introducción al paper, la teoría del capital humano es la idea ampliamente aceptada de que la educación, la formación y otras formas de aprendizaje son inversiones que dan sus frutos en el futuro. Fue inicialmente controvertido entre los pioneros de la teoría del capital humano, quienes buscaban rechazar explícitamente la explicación de que las personas deberían ser tratadas como propiedad o que los trabajadores son activos que en algún sentido pertenecen a los dueños del capital. Adicional a ello, el capital humano explica una parte sustancial de la variación de los ingresos laborales dentro de los países y entre ellos. En un artículo de seguimiento, Hendricks, Harrington y Sochelman en el 2021 utilizan las ganancias salariales de la migración para calibrar modelos de desarrollo donde ICRE representa la producción total en el país C. K es el capital y A es la participación del capital. H es la calidad ajustada de la mano de obra y A es un término que representa el estado de la tecnología a menudo llamado productividad total de los factores, del PTF. El siguiente paper es Aumento de la deuda pública, causas y soluciones para una tendencia arrastrada por décadas. Este paper de Pierre Jared habla un poco sobre cómo Estados Unidos desde los años 70 ha tenido un aumento de deuda pública en relación a su Producto Interno Bruto ascendente. Y también ve que este fenómeno se repite en economías avanzadas en las últimas 4 décadas. Entonces, él para esto de aquí fundamenta que hay teorías económicas basadas en 3 principales aspectos: el envejecimiento de la población, la polarización política creciente y la incertidumbre electoral que hay dentro de estas naciones. Para esto, él plantea el concepto de la equivalencia ricardiana, la cual tiene 3 supuestos fundamentales. El primero es que el aumento de los ingresos fiscales no tiene ninguna pérdida de bienestar dentro de la economía, sin distorsionar decisiones de consumo, trabajo o inversión de capital. El segundo supuesto es que los hogares, al igual que los gobiernos, no tienen ninguna restricción presupuestaria financiera, y esto hace que ellos puedan pedir al sistema financiero libremente, al igual que lo haría un gobierno. Y la tercera es que los hogares se preocupan infinitamente por el nivel de impuestos a largo plazo dentro de la economía en la que ellos forman parte. Entonces, en base a esto, el autor defiende que las actuales teorías de economía política no abordan directamente este tema del cambio del gasto público. Él habla un poco de que, bueno, esto se debe a que los partidos políticos que llegan al poder con el fin de atraer al electorado que envejece, pues aumentan el gasto público y hacen un aumento de la deuda pública para que sus votantes se mantengan felices. Entonces, ¿qué concluye? Concluye que, bueno, el éxito de aplicar normas fiscales para reducir este gasto público depende en legítimamente del compromiso que un gobierno tiene con sus votantes y la flexibilidad que haya en el momento de imponer impuestos. Se habla un poco de que este sesgo que a veces tiene el gobierno en cuanto a su déficit presupuestario, pues no es constante, ya que va a evolucionar a través del tiempo, como cambios en la polarización y incertidumbre electoral. Y también habla un poco de cómo entender estas fuerzas políticas que afectan la política fiscal y esto, bueno, hace un poco más importante las reglas fiscales que hayan para que los gobiernos las adopten y tengan las reglas claras al momento de hacer normas fiscales. Entonces, la primera pregunta desafiante es: ¿cuál es el reto potencial a la hora de aplicar reglas fiscales para controlar el nivel de deudas en un país? Y básicamente aquí la respuesta subyace en que
Hay una disyuntiva entre el compromiso y flexibilidad de un gobierno, la precariedad de las normas y el clima político actual de un país. Todos estos son factores que influyen en qué políticas fiscales se adoptan en un país en torno a la deuda pública. La segunda es: ¿cuál de las siguientes teorías propuestas explica la tendencia al aumento de la deuda pública en economías avanzadas? Y la respuesta aquí es la propuesta que en el paper dan Aguiar y Amador, que los países que buscan más ingresos, fragmentación política o riesgo político son los que tienen mayores déficits públicos. Y la última pregunta es el resultado potencial. En el paper se habla un poco de la tragedia de los comunes, entonces con el contexto de la deuda pública, deuda y gasto público, y